está con nosotros, tal y como lo habíamos informado, el diputado Gustavo Sánchez, diputado del Congreso por el Partido de la Liberación Dominicana, circunscripción número 3 del Distrito Nacional. Ya tiene 3 periodos y estará trabajando, 3, ¿verdad? Y estará trabajando para un cuarto, según. 3 como diputado y 5 como vocero. Y 5 como vocero. Porque hay que contar la vocería aparte. Sí. Sí, sí, 3, 5, no, es difícil 5 vocerías. Soy el único diputado del PLD que ha logrado... Y quizá de otro partido que haya tenido 5 vocerías, porque no es tan fácil. No, Genao duró todo el... Todo el tiempo. Bueno, era Sí, vitalicio. De verdad que es un placer tenerle por acá. Gustavo, bueno, siempre pues, nos acompaña, en algunos momentos nos acompaña a compartir este espacio, Visión Integral. Es un placer, como siempre, pues, recibirte acá. Y un hombre muy activo como vocero. No, muchísimas gracias. Para mí es un verdadero placer compartir con ustedes todos los temas que ustedes entienden son de su interés. Y estamos a la orden. Y el interés del país, y el interés suyo también. El interés mío va mucho más lejos. Sobre todo. Mire, yo creo que esta semana, bueno, el impacto todavía del tema del discurso del señor presidente de la República frente a la Asamblea Nacional, su 7ª comparecencia, ¿no? Y entonces, bueno, eso es lo que se ha hablado durante toda la semana. Usted que estuvo ahí y que tiene un rol protagónico en todo este proceso, nos gustaría que usted haga una valoración de ese discurso, que es el discurso más largo, 2 horas y 30 minutos. Él arrancó con 1:30 en el primer discurso, en el 2012, ¿no? Y ahora pues ya lleva 2:30, ha ido subiendo. Vamos a ver cómo usted valora el discurso del presidente, los aspectos que tocó. Te confieso que previo al discurso y toda esta semana, la sociedad y los legisladores estuvimos a la expectativa de cuál iba a ser los comentarios o cuál iba a ser el discurso, por dónde iba a venir Danilo. Naturalmente que un grupo nuestro estaba convencido que la responsabilidad que él tiene solamente lo circunscribían a rendir las memorias del año 2018. Eso es lo que es mandatorio de ley, es una rendición de cuentas. Pero la gente que entendía que iba a dejar explícito algunos mensajes sobre que pudieran satisfacer el morbo. Sin embargo, el discurso de Danilo estuvo centrado básicamente en los logros tangibles que ha tenido durante todo el año, casi en todos los sectores de la vida nacional. Hizo una panorámica por cada uno de los ministerios, en algunos hizo mucho más hincapié, por ejemplo, en el tema de salud, la cantidad de hospitales que se han convertido ya en clínicas, casi clínicas privadas, y llegamos a un momento que él comparaba básicamente el sector educación y salud, en el que un momento de la vida de la República Dominicana no solamente era un privilegio estar en un colegio privado, sino más bien que no había confianza en enviar a los niños a la escuela. Hoy esa situación ha cambiado. Ese paradigma ya ha cambiado. Hoy por hoy el sector público de educación no está compitiendo, ha sobrepasado, no solamente en términos de calidad de educación, sino más bien cómo los profesores se sienten satisfechos en términos de beneficios que obtienen del sector público. ¿Paga mejor? Paga mejor que los colegios y cualquier familia prefiere mandar a una escuela pública, y hay que quitarle el cliché de escuela pública, pues yo pudiera decir escuela pública privada, en lo que tiene que ver con los privilegios que tiene, donde los niños llegan temprano a la escuela a las 8 de la mañana y salen casi a las 4 de la tarde con todo incluido. Más del 60% dice que está estándar extendido. Así ya, con el 68%. Con todo incluido. Y voy al sector salud. El sector salud, vamos a ser, tú eres testigo de cómo ha cambiado también el nivel de los hospitales y los servicios. Y yo pongo esto a ejemplo. Nosotros tenemos una compañera del Congreso Nacional, Karen Ricardo, que tuvo un accidente difícil hace unas cuantas semanas. Karen y su familia completa fue internada, una parte en el Darío Contreras y su niño fue internada en el hospital Hugo Mendoza. La gente no lo creía. Un diputado a un hospital y el niño a otro hospital público. No, mire, todo eso, yo que fui a visitarla, yo pensaba que estaba en una clínica privada de la mayor valorada, mayor cotizada, y efectivamente
no fueron montajes porque ahí estuvieron. El niño en el hospital Hugo Mendoza recibió todas las atenciones como cualquier ciudadano común. Por lo tanto, el discurso de Danilo tuvo que ver mucho con valorar estos dos servicios públicos, salud y educación, independientemente de los otros, que él hizo mucho hincapié en, por ejemplo, el sector eléctrico, Punta Catalina, que ya arrancó. Decía Danilo que Punta Catalina entra con 720 megavatios y que ya nosotros vamos a evitar tener el pie sobre el cuello de los sectores privados que de una forma u otra no solamente aparecen chichigua de vez en cuando para cobrar, sino que hasta la naturaleza se pone a favor de ellos. Con un rayo cayó en una planta de gas, cayó un rayo y sacó del servicio todas las plantas de generación, simplemente porque entendían que los atrasos podían ser llamados a que le pagaran por eso. Entonces, Punta Catalina con esos 700 megavatios, 720, Danilo decía, bueno, ya nosotros no dependemos exclusivamente del sector privado. Hemos incorporado a la matriz energética energías renovables a través de energía eólica, energía solar y las hidroeléctricas, que hoy por hoy representan casi el 30% de la matriz de generación. Y así en sentido general, pero lo que más impactó del discurso de Danilo fue exactamente el hecho de que los empleados del sector público que estaban ganando o están todavía al día de hoy ganando 5.175 pesos, Danilo dijo que a partir de abril cobrarán todos mínimo 10.000 pesos. Mínimo 10.000 pesos. Y cuando usted compara de 5.175 a 10.000 es casi el 100%. De manera que esta noticia paró, o sea, todos nos paramos porque era un deseo, era un reclamo. Si a eso tú le sumas lo que la sociedad también había venido demandando sobre el cobro de las AFP, cómo está retribuido las ganancias de la AFP, que el presidente decía, bueno, ya esto tiene que parar. Y ante esa circunstancia, el máximo que pueden tener como beneficio equivale a un 3 o un 4%. Eso también generó aplausos indetenibles, por así decirlo. Cuando yo veo la oposición tratando de criticar el discurso, me doy cuenta que es el mismo discurso del año pasado, criticar por criticar, pero no tenían, ni tienen absolutamente nada que pueda contrarrestar lo que Danilo dijo con la realidad. Esa es la verdad. Sí, pero Bueno, nunca dijo que... Sí, ¿no? sí, sí, hay una parte que no sé cómo los técnicos que aportaron toda la información para la elaboración del discurso, y es con las pensiones de los empleados públicos. Nos dijo que el mínimo que iban a ganar eran 8.000 pesos, y la ley establece que el salario mínimo, tanto de pensión como de empleo, no puede ser nunca menor que el salario mínimo. O sea, una pensión no puede ser nunca menor del salario mínimo. Bueno, pienso que fue un desliz. Pero recuerda que es un proyecto de ley de seguridad social que va al Congreso. Y una cosa es lo que se propone y otra cosa es cómo en el Congreso se pueden articular el proyecto para que se convierta en ley y no contravenga una ley anterior, o si la puede contravenir, tiene que recibir el soporte, porque una ley sustituye a la otra. Entonces, naturalmente que eso, él decía que estamos enviando en la próxima semana un proyecto de ley de seguridad social que tendrá que ver con todo esto. De manera que el Congreso se encargará de limar cualquier aspereza, cualquier diferencia, cualquier incongruencia que la gente pueda entender que partió del discurso del presidente. Hay también otro elemento, que es en la parte cuando él abordaba el sector salud. Hay un elemento en ese aspecto como que quedó ausente, y es lo que más ha causado toda la discusión y el debate en lo que es el sector salud, que es sobre la atención primaria. El presidente ahí no hizo ninguna y que es un tema intervención, que está pendiente, que se ha postergado, y que es una necesidad, Pero, y que la ley te obliga correcto, a que empiece a funcionar. Pero específicamente quizás no centró toda la atención en los logros que puedan haber tenido sobre la atención primaria. Sin embargo, él decía que la propuesta de él tenía mucho más que ver con que no el paciente ir al centro médico, sino que los doctores fueran al paciente, a la sociedad.
por ahí andaba, pero en términos generales un discurso largo que en la medida que iba transcurriendo el tiempo se iba poniendo cada vez más bueno. O sea, parece ser... Por eso los Claro. 123 aplausos y Claro. las 8 ovaciones, ¿qué dicen? No, No, la 123, de los 123 aplausos, son 8 ovaciones. de los 123 aplausos, yo te puedo decir que 100 lo comenzó Cleo Sánchez. Estaba atrás de mí. Sí. Usted estaba cerca. Ella estaba atrás de mí y con esa manopla, con esa mano gigante de Cleo. Se cuestiona siempre y siempre habrán cosas que en algún momento, pues, un discurso de un presidente, con todas las expectativas que genera a nivel de la sociedad, los partidos políticos, hay cosas que la gente se queda esperando, porque la gente empieza a hacer un ejercicio de cuáles son los elementos que tiene que tener ese discurso. Y hay cosas por las que la gente siente alguna decepción. Yo quería escuchar esto. Pero la oposición dijo que eso era lo mismo, que los 7 discursos del presidente, y habló que las 19 comparecencias de los presidentes del PLD para rendir La rendición de la cuentas. rendición de cuentas ante la Asamblea habían sido lo mismo, pero que Danilo era exactamente lo mismo y que parece que habla un país que no es República Dominicana, que es un país. O sea, ¿cómo usted ve esas valoraciones que se hacen? Mira, lo mismo es lo que ellos dicen, la misma crítica, porque los hechos están ahí. O sea, usted decir... Y el presidente empieza diciendo, y bueno, usted dice, los hechos están ahí, que eran hechos probados y comprobables. Exacto. No me descalifiquen nada de lo que voy a decir. ¿Cómo usted me puede decir que es lo mismo cuando usted dice, bueno, hoy tiene el hospital Moscoso Puello totalmente remodelado? Que hoy, por ejemplo, un edificio, una estructura de 14 edificios compondrán el Luis Eduardo Ibar, que próximamente está a inaugurarse, donde dijo exactamente en cada municipio, en cada provincia, donde se ha construido un hospital nuevo, donde se pusieron las imágenes, entonces no puede ser más de lo mismo, donde dice exactamente que alrededor de 1.600.000 dominicanos salieron de la pobreza extrema y eso está contrastado no solamente con los datos del Banco Central, porque es muy fácil. La CEPAL también lo La dice. CEPAL también lo dice. Entonces, yo no entiendo que es más de lo mismo si los números están ahí, si las construcciones están ahí, si el acceso, por ejemplo, de vía comunicacional, las nuevas autopistas están ahí, que puede ser contrastada, si Punta Catalina ya arrancó, se probó, está ahí, no puede ser más de lo mismo. Más de lo mismo es lo que ellos dicen, para criticar. Entonces, yo sé función que- de la oposición. Yo sé que este aspecto que voy a tocar ahora, usted lo va a desarrollar y ya no están haciendo una advertencia de lo que son los bloques de tiempo que tenemos, pero yo se la voy a decir. Que quizás cuando uno lee toda la prensa de aquí en el país, el elemento que más, digamos, ha chocado, que tiene la primera plana, que tiene todo, es la frase del presidente. Y yo la voy a citar textualmente. Estoy dispuesto a pagar el precio que haga falta por servir a la patria. Y ahí mismo toda la oposición y todos los sectores, ¿verdad?, que no están acorde, digamos, con lo que es el ejercicio del presidente de la República, ellos todos dijeron que ese era el elemento que hacía pensar que se iba a reelegir. ¿Qué usted no puede decir? Usted no va a responder eso porque vamos a hacer la pausa. Una respuesta larga, extendida. Sí. Hacemos una pausa y en breve retornamos conversando con el diputado Gustavo Sánchez. Continuamos conversando con el diputado Gustavo Sánchez, miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, diputado y vocero del bloque de diputados del PLD. Una pregunta se quedó en el aire cuando hicimos la pausa, que Luis pues hacía, que tiene que ver con una expresión del presidente. Ajá. Así es que quisiéramos que usted pues retomara, si debemos hacerla de nuevo. No, muy bien entendida. Yo pudiera decir que siempre se busca un pretexto para sacarle filo al machete. Entonces, esa frase que el presidente dijo, en nada, absolutamente en nada, significa más de lo que la expresión dice. No dice que el sacrificio, no quiso decir
que el sacrificio de ejercer la función pública del presidente, él no la va a cuestionar y está dispuesto a pagar las consecuencias que sean. Eso en absoluto implica más de lo que significa abandonar su casa 7 días para estar comprometido con una ejecutoria de gobierno. De ahí a pensar más allá de lo que pudiera la gente estar pretendiendo sacarle al presidente. El presidente dijo con mucha naturalidad que él en su momento va a hablar, cuando las circunstancias demanden, cuando el tiempo sea el necesario, él va a fijar su posición con relación a los procesos electorales que vienen. Entonces, simplemente es esperar. Yo no sé por qué la gente está tan desesperada. Pero hay mucha coincidencia entre quienes han analizado el discurso, y sobre todo por algunas expresiones, no solamente la que está ahí, sino otras expresiones que el presidente pues deja ahí y que la gente empieza a interpretar, ¿no? Así es. Y cada vez que el presidente habla, pues la gente empieza a interpretar qué quiso decir. Y entonces todo coincide en que fue un discurso, sobre todo la oposición, fue un discurso reeleccionista por las expresiones, sobre todo al final del discurso, esa parte sentimental, emotiva, del trabajo, del sacrificio, y la gente dice, y algunos anuncios que hace de cosas que va a hacer, es como si yo no termino en el corto plazo, yo termino en el largo plazo. Y entonces es que quedan como todas esas interrogantes de si es un discurso no reeleccionista. Pero eso es lo bueno, dejarse marco de suspicacia a los fines de que la población siempre entienda algo más. Entonces Danilo genera esa pasión con qué viene el hombro, qué va a pasar. Entonces la responsabilidad que debe tomar él como individuo está directamente proporcional a la percepción que el pueblo tiene sobre la ejecutoria del gobierno, que se entiende ha sido cercano al pueblo. Mire, ingeniero, aquí habló todo el mundo, o sea, la prensa recoge todo eso. Casi todo el mundo coincidió en que esa frase estaba estableciendo y dejando claro el presidente que él se iba a reelegir. No hubo una personalidad de renombre en el país, con presencia a nivel público, que no coincidieran. Gente que nunca habían coincidido en su vida, están coincidiendo en ese aspecto. De tal manera, mire, que sacarle eso ahora a la gente, de que esa frase es sencillamente diciendo, yo me voy a reelegir, me voy a sacrificar por mi país. Y si tengo que sacrificarme por mi país, volver a reelegirme, yo lo voy a hacer. Esa es la interpretación. La parte de la interpretación. No, yo lo tengo aquí, No, está bien, pero personaje por personaje. En lo personal, yo no quiero convencer a nadie de que piense diferente. Que cada quien piense como quiera. Yo particularmente siento que no soy la persona que tiene que desmentir las razones por las que parte de la sociedad piensa que esa frase es comprometedora. No, yo me sostengo, inicialmente como vocero de todos los diputados. No puedo yo acariciar ideas o promover cosas que de una forma u otra vulneren la integridad de un bloque que hemos hecho causa común con todas las iniciativas del gobierno. Yo, en lo particular, tengo mi posición, yo por una razón u otra. ¿Cuál es su posición? Por una razón u otra, vamos a decir, yo siento ser amigo del presidente. Y lo siento porque estudiamos juntos en la universidad. Yo fui su asistente. De manera que yo estoy comprometido a estar donde él está. Él como persona. Y eso lo sabe Leonel, y eso lo saben todos los aspirantes. Pero yo no lo hago de que por tal de tumbapolvo, por buscar privilegios. No. Que no lo enmarquen ahí. No, pues a mí no me interesan privilegios. Ninguno. Absolutamente ninguno. ¿Usted cree que están dadas las condiciones para plantear la repostulación del presidente? Mira, eso primeramente es un deseo y una decisión muy personal. Porque quien paga la consecuencia a favor o en contra es él. ¿Él cobra o pierde? Él cobra o pierde. Entonces, por mucho que nosotros presionemos, por mucho que la sociedad presione, por mucho que sectores presionen, toma esta decisión, quien paga la consecuencia es él. Ok, si esa gente lo aconseja bien y él entiende, bueno, se favoreció él. Ahora bien, y si son en el otro sentido,
la paga él. Así es, así es. Por lo tanto, es el producto de su íntima convicción de lo que él debe hacer, porque hay que hacer un proceso. Y de lo que la realidad le presenta. Y hay que hacer un proceso. Tiene que, o sea, no es que él quiera que va a presentarse, él tiene, se tendría que buscar cuál es el canal posible para una otra postulación, a través de qué Hay quienes vía. están planteando, yo he escuchado ¿A través de qué funcionarios vía? del gobierno que han estado planteando el tema en esta misma semana. Algunos dijeron, bueno, el presidente puede, yo estoy de acuerdo con que lo haga, y hay varios que se han expresado en esa dirección. Hay un diputado que es mi compadre, el Pidio Báez, que ha llevado la voz cantante en el tema de la repostulación del presidente. Y habla de todo lo que se ha hecho. Pero yo te voy a decir lo y de siguiente, números. Juan José, yo te voy a decir lo siguiente, yo un poco, no quiero desmentir mi compañero de mi circunscripción, pero por la mañana anda con un candidato y por la noche anda con otro. ¿Con cuál Yo de no los, lo he entendido. ¿Con ¿Con cuál de los dos estás, con cuál compadre? de los dos tú estás? Yo le voy a traer acá para que él Porque, me dé o sea, esa respuesta aquí. Porque ¿Con cuál de los dos tú precandidatos estás, mi hermano Carlos Amarante, que es mocano igual que yo. Entonces, Carlos que tiene que sentirse mal, digo, pero el PID, vamos a aportar proyectos Pero nuestros. anda con él y Almaraz dice que el presidente no se va a repostular. Entonces- Y entonces uno de su Eso es como de su arroz, equipo de trabajo. eso es como arroz con mango, Es difícil. ahí. tipo huracán George, que tú dices por dos, ¿viene o no viene? Pero usted lo está remontando él muy atrás. No, porque tú me entiendes, el huracán va a entrar o no va a entrar, entonces... Ahí está la historia. Este es un caso serio. Ahí está la historia. Mire, hay algunos aspectos del discurso, o algunos aspectos no, sino alguna situación que la gente siente mucho el tema y que aparecen como en las diferentes encuestas que se hacen, aparecen como temas de preocupación de primer orden en la sociedad dominicana y que ha sido muy cuestionado, el tema de la delincuencia, que si bien es cierto se presentaron cifras de la disminución, pero la gente siempre ha estado reclamando como que recursos, como que se define una política, que haya un plan. Entonces el tema de la delincuencia se trata como la gente entiende que no fue un tema, y el tema de la corrupción por otro lado, y la transparencia.